ahí también se conectó Solid, pero parece que no. Ahora sí, ahora tiene mejor señal. Ahí está mejor la Sole, se escucha ahora. Sole, sí, ahora sí, está mejor. Sí, que debe ser donde está lloviendo, creo yo. Ah, ya. Está lloviendo mucho. Ah, ¿Está ya. lloviendo fuerte allá? Sí, Oh, a ver acá. Parece que aquí no tanto, ¿o sí? Ah, claro, También. porque también está en Temuco Inge. Ah, y Vini también, Vini entró también. Hola, Claro. Hola, Vini. Vini. Por Hola. aquí en este sector no Bendiciones. tan fuerte. Mira, en el campo, hacia Quepe está lloviendo más. Mm, Bueno, sí. gracias a Dios. ujú, Gracias a Dios Amén. por la lluvia. Ya, empezamos entonces. ¿Ah? ¿Les parece? Héctor, ¿nos podría llevar en oración para empezar, por favor? ¿Será posible? Amén, amén, Amén. sí, Gracias. sí. Padre amado, Padre bendito, gracias te damos en este día por un día más de vida que nos das. Gracias por Cristian, porque tú lo has puesto delante de nosotros, por tu palabra, Dios, que vamos a compartir entre todos. Bendice a los hermanos, bendice a cada uno de ellos. Y te rogamos por nosotros también, así por nuestra familia como la de ellos, y que sea de alimento tu palabra para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén, Señor. amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque Dios nos ha traído acá. ¿M? Entonces, hoy vamos a empezar a conversar con lo que es caminar con Dios, una vivencia diaria. Esta tiene varios capítulos. Voy a poner el asistente. Esta tiene varios capítulos, a pesar de que vamos a empezar y después vamos a hacer una pequeña interrupción ahí, pero sí vamos a conversar sobre lo que es caminar con Dios, una vivencia diaria. ¿Y qué les parece cuando uno dice caminar con Dios, una vivencia diaria? Uno diría, es obvio, ¿no? Ujú. ¿Sí? Pero de repente no es tan obvio. ¿Ah? ¿Ya? Y por eso de repente cuando nos juntamos los cristianos y empezamos a conversar, Dios no aparece ni por casualidad. Y de repente tenemos reuniones entre cristianos de conversa, amigos, cuando nos juntamos y no hablamos nada de Dios. ¿Ah? Y pasan 2 o 3 horas y no conversamos nada de Dios. Y hablamos de Dios solamente cuando cuando se tiene una reunión de oración o se abre la Biblia, pero no en el día a día. Y tal vez por eso es tan importante entender esto del caminar con Dios es una vivencia diaria, es una vivencia del día a día. Tal vez muchos ya de nosotros eh, hemos superado esa situación y cuando nos juntamos como amigos, conversamos del Señor, pero no siempre es tan común, ¿ah? No siempre es tan común. Nosotros siempre recordamos esa situación en la cual nos juntábamos los cristianos y de repente no había, no había, es más, de repente había reuniones completas donde nos juntábamos 3, 4 horas, nos juntábamos para amistad, no para hacer una reunión de la iglesia, porque cuando hay una reunión de la iglesia indudablemente se habla del Señor, pero cuando nos juntamos así como amigos a conversar, o por ejemplo parientes cristianos que nos juntamos, de repente no se hablaba nada de Dios. Y pasaban 3, 4 horas y ni siquiera el tema de Dios se tocó. Y nos fuimos cada uno a su casa y nunca se habló de Dios. Y entonces de repente uno dice, bueno, ¿por qué será eso? Y eso es porque de la abundancia el corazón habla la boca. Entonces yo no puedo hablar de Dios mucho si en mi vivir diario Tengo a no, Dios. no tengo a Dios o no veo las cosas como Dios las ve. Entonces, claro, Dios es un Dios de cuando tenemos reunión de oración, reunión de la iglesia, cuando vamos a la iglesia, ahí es Dios, pero después vuelvo a mi casa, vuelvo al trabajo y un poco vivo lo mismo. Y eso es la idea es que eso no ocurra, porque Dios es un Dios de todo, es un Dios de cada instante, de cada momento, de cada circunstancia, de cada cosa que vivimos del día a día.
¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Ustedes Yo, viven un Dios del día a día o un Dios solamente de... Yo, yo yo creo, escuchaba, pues, Ah, bueno, primero Héctor y después Dulce Mía. ¿Sí? Cristian, yo escuchaba una prédica de un pastor que decía que nosotros cuando nos juntamos con los parientes, nosotros los acoplamos a ellos, pero ellos no se acoplan a nosotros. Es más o menos lo que vos decís, que siempre nosotros acoplamos para hablar del tema de ellos. No sé si es por miedo que a mí me ha pasado varias veces, o puede ser porque los da vergüenza, no sé cuál sería el tema, pero sí, en vez de que ellos se acoplen al evangelio, a Cristo, nosotros lo acoplamos a ellos. Claro, pero por ejemplo, pero si los familiares no son cristianos, yo lo entiendo. Lo grave, lo grave de esto es que siendo los familiares cristianos, tampoco se habla del Señor. Ah, Eso sí, sí. yo te estoy hablando por ese lado. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí. Dulce, no sé, ¿ibas a decir algo? sí, yo creo, bueno, yo recuerdo que nosotros teníamos un tío que no podía hablar de Dios si no estaba, si él tenía la Biblia en las manos, él conversaba de Dios. Y era más bien un monólogo, pero si no, no se conversaba de Dios. Pero mi opinión igual personal, ¿ah? Es que uno también, si uno eh, se encuentra con amigos y qué sé yo, independiente de que si sean cristianos o no, uno también puede conversar de otras cosas. Yo creo que no necesariamente uno va a estar cada vez hablando de cosas de Dios, pero también se puede hablar de las dos cosas. Absolutamente, absolutamente, Claro, pero es absolutamente. que cuando tú lo presentas da la impresión que no se puede hablar de nada más, pues, pero sí se puede No, hablar de no, más no, cosas. no. Si el hablar de Dios no significa que uno habla las 4 horas que está junto, habla de Dios, pero sí, de alguna forma, como comentario normal, sale el tema de hablar de Sí, Dios. sí, porque de repente, o sea, queda como un sabor dulce el haber hablado algunas cosas de Dios, pero también uno puede echar la talla y divertirse y reírse de algún chiste, o qué sé yo. Pero yo creo que también se pueden hacer las dos cosas. Así es, ¿no? Sí, eso sí, estamos de acuerdo. Sí, eso Ah, es. ya. ¿Mm? Pero el tema es, claro, si indudablemente no hablamos de Dios, significa que de repente en el día a día no lo estamos haciendo. Y esa es la pregunta que cada uno, esto es de nuevo, cada uno tiene que consultarse. Es decir, un poco lo que hablábamos también la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la prioridad de Dios? Entonces, ¿en qué categoría está Dios? Y por eso nos hacemos una vivencia diaria. Y de alguna forma, ¿cómo hacen ustedes o cómo ven ustedes la vivencia diaria con Dios? ¿Cómo ejercitan la vivencia diaria con Dios? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo ejercitan la vivencia diaria con Dios? ¿Cómo creen ustedes o cómo lo hacen ustedes en definitiva? Para un poco entender cómo lo hacen y a partir de ahí ver cómo es esa vivencia diaria con Dios. Yo, de mi parte, Cristian, creo que es meditar la palabra, qué los quiso decir, cómo fue, en qué los habla, cómo los aconseja, cómo los corrige, cómo los disciplina. Creo que por ahí viene, Así es, para meditar en su palabra y poder saber cómo Él los habla. así es, El- justamente. ¿Cómo, perdón? a través de también de las personas que pone, que nos están enseñando, esto que No, por supuesto. hablamos, Más allá de eso, sí, obvio. claro, lo que estamos hablando, uno lo pone en práctica más que nada, porque a veces uno dice, sí, leo todos los días la Biblia, pero ¿de qué sirve si no lo ponemos en práctica, no lo ejercemos lo que nos están enseñando? Porque a mí me encanta leer la Biblia ahora. Nunca me gustó la lectura, no en la escuela, nunca me gustó la lectura. Era enemiga de leer, pero a mí me gusta y lo leo en el teléfono a la Biblia, pero
pero si, ¿de qué me sirve leer tanto la Biblia si todo lo que hago está mal? O sea, no lo pongo, no lo ejercito, lo que aprendo no lo pongo por obra, ¿no? Mis frutos son totalmente nada que ver con lo que me están enseñando, ni lo que me está enseñando el que me está enseñando, ni lo que el Señor me enseña en la palabra, lo que leo todos los días. Súper bien, es ponerlo en práctica, absolutamente, absolutamente. No sé, Astrid, ¿querías mencionar algo? No sé. Sí, dándole gracias al Señor por todo, porque pasan tantas cosas en el día que ahí Sí, tenemos mucho, porque eso es la oración constante, ¿viste? Así es. Ujú. Y si no le doy porque me molesto, enseguida, Señor, perdóname, dame tú la gracia para soportar esto que me cuesta. Y ahí es como que tenemos permanente, no hay forma de aburrirse, siempre tenés algo para darle gracias o pedir sí, perdón, ¿viste? Sí, sí, efectivamente, eso, claro, yo no me, es decir, para mí Dios es una entretención, muy loco. Yo conversaba con la Dulce, a mí no me genera cansancio ni leer la Biblia ni hablar de Dios, pero eso es cada uno en su vida. ¿M? Para mí es un relajo, es decir, hablar de Dios para mí, a mí me relaja, a mí me llena, es decir, no, es decir, me es muy difícil decir hoy estoy cansado, por eso no quiero hablar de Dios, es decir, Y querés cada vez más, ¿viste? Más y más. es De muy difícil repente la decir eso, gente ¿no? se debe cansar, pero es Claro, hermoso. es más, estoy cansado y cobro energía, es una cosa muy extraña, pero Sí, eso, sí. por eso es cada uno tiene su vivencia personal. Ujú. Con eso. Y cada uno tiene una forma diferente de comunicarse con Dios. Y Dios es un Dios comprensivo que también entiende eso. ¿Ya? Eh, pero en definitiva, un poco en resumen, Dios cuando hablamos de vivencia diaria es un estilo de vida. Es decir, la vida del cristiano es un estilo de vida, es una forma de vida que debería ser, que debería ser muy diferente a la vida del mundo. Y cuando hablamos de la vida del mundo, hay dos etapas. La primera, indudablemente, la vivimos casi todos los cristianos, es decir, podríamos decir que el 99,9%, que es, por ejemplo, antes éramos mentirosos, estafadores, hacíamos trampa, ¿me entiendes? Todas esas cosas, bueno, adulterio, bueno, y otras cosas más, ese es el grosor del pecado. Ese habitualmente, cuando uno llega a Dios, cambia esas cosas. En términos generales, uno cambia eso. Pero el vivir de esta vivencia diaria es más que eso, es el proceso de santificación. No es ese tema del grosor del pecado, porque eso, claro, la mayoría de los cristianos efectivamente lo vivimos y se produce un cambio. Pero donde no se produce mucho cambio, en la mayoría de nosotros, es en este proceso de santificación, que tiene que ver con qué, con estos tres pasos que tiene que ver con que nuestros pensamientos diariamente, y como decía Astre también, estamos pensando durante todo el día con el Señor. Es la oración esa interior que tenemos que tener. Eso decir, gracias Señor, eh, eh, nuestros pensamientos están siempre meditando, y como decía también Héctor, estamos escudriñando un poco las escrituras. Eso nos lleva un poco a pensar como el Señor, como Dios ve las cosas. El segundo aspecto, y que eso ya nos cuesta un poquito más, es decir, esto, nuestro pensamiento permanentemente a Dios, nos cuesta bastante, pero lo que ya después cuesta bastante más, es que nuestras palabras sean solo bendiciones, sean lo que el Señor quiere que transmitamos. Y eso ya es bastante difícil, ¿ya? Porque nuestras palabras habitualmente no son solamente bendición, sino que muchas veces son quejas, muchas veces son reclamos y por consecuencia no son bendición.
no es lo que el Señor quiere. Por eso que los dichos de mi boca y la meditación, los pensamientos, sean gratos delante de ti. Entonces, lo primero es que los pensamientos, eso es donde tenemos que empezar. Acuérdense, hablábamos de la, del casco, nuestro es donde empieza y donde efectivamente a los cristianos nos cuesta bastante, pero después, del punto de vista de las palabras, ahí ya claramente nos cuesta muchísimo, ¿ya? Muchas veces generamos quejas, hablamos cosas hirientes contra otros, es decir, hay un montón de cosas que son bastante difíciles de repente de controlar la lengua, y ahí tenemos que estar permanentemente, por eso tenemos que estar permanentemente pidiendo perdón. Primero, si nuestros pensamientos no están orientados a Dios y se nos divagan cualquier cosa, pedirle perdón a Dios. Si nuestras palabras no son bendición y generan de repente daño a otros y daño y no son bendición, por lo tanto, acuérdense que una palabra o es bendición o maldición, no hay estado intermedio, no hay palabras neutras. ¿Ah? ¿Ya? Siempre o yo bendigo o maldigo, no hay otra. Acuérdense que hablábamos sobre el tema de que, y Santiago decía, con la misma boca alabamos al Señor, pero maldecimos a nuestro prójimo. Eso no es posible. Y el tercer aspecto, que tiene que ver con estos dos aspectos anteriores, que todos nuestros pensamientos vayan a Dios y nuestras palabras sean bendición, es decir, dar gracias a Dios por todo, ahí empieza nuestro actuar, que es nuestro, eh, que nos preocupamos por nuestro prójimo, empezamos a preocuparnos por cómo, qué es lo que a él le interesa, y empezamos a dar la vida por nuestro prójimo. Y entonces empezamos a dar el ejemplo. Entonces, estas tres cosas son que las hemos visto en diferentes instancias, las hemos visto en muchas formas, las hemos visto en la escalera de Pedro, lo hemos conversado un montón de veces, pero ese es lo que, en definitiva, en Santiago 1.22, parece que ese Santiago 1.22, se me fue a mí cuando se los mandé, no estaba, pero en el Santiago 1.22. Ah, sí, porque tenemos Santiago 2:17 nomás. Sí, pero no Santiago 1.22, por favor. ¿Quién tiene Santiago 1.22? Entonces, en Santiago 1.22, ahí está el resumen que Ahí habla el lo tengo, apóstol. Cristian. Por favor, Pero Rey. sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Sed, por lo tanto, no solo oidores de la palabra, sino hacedores, ¿ve? Y hacedores, pero eso es sumamente importante. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Indudablemente el Señor nos da la gracia, pero nunca voy a actuar según la voluntad de Dios si primero mis pensamientos no están orientados a Dios, y si mi hablar es queja y demás, nunca voy a poder hacer la voluntad de Dios. Imposible. ¿Entiendes? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces mis pensamientos y mi corazón tienen que estar y tienen que estar con un corazón arrepentido. ¿Y cómo de alguna forma combato esa queja con el arrepentimiento? ¿Mm? ¿Cómo, que, cómo combato esa queja, ese reclamo, ese no hablar bendición de mi boca con el arrepentimiento, con pedir perdón? ¿Sí? Entonces, esos son un poco las tres actos, y eso por eso es que dice, no solamente oidores, ser hacedores entonces, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Y por qué engañándoos a vosotros mismos? ¿Por qué crees que nos engañamos? ¿Por qué dice tan claro, engañándoos a vosotros mismos? Súper claro ahí el apóstol Santiago. Dice, no sed
pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque nosotros creemos que estamos súper bien. ¿Y por qué? ¿Y cómo sabemos, cómo nos damos cuenta que nosotros creemos que estamos súper bien? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo nos damos cuenta si nosotros somos humildes o somos soberbios y creemos que estamos súper bien? Estoy súper por el buen camino yo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo sabemos si somos soberbios y creemos que estamos bien y o en realidad somos hacedores de la palabra de Dios? ¿Se les han puesto a pensar, no? ¿Se les ocurre cómo? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo nos damos Yo, cuenta? Cristian, yo me he dado cuenta por mí, ¿Ya? Sí, claro, que por cada uno. pero hay algo que quería saber yo, es ser humilde ante los ojos de Dios o ante el hombre. Buena pregunta. ¿Podemos ser humildes? Buena pregunta, ¿ah? ¿Podemos ser Claro, pues, humildes ante los ojos de Dios y no humildes frente a los hombres? Buena pregunta. claro, No creo. Cristian, porque a veces pasa, Cristian, que yo he escuchado que hay ¿Ya? personas que no aceptan la disciplina de Dios, porque los consideran, si no, Dios dice que los dejaría bastardos si no los corrigiera, pero hay personas que no lo aceptan, por eso te lo pregunto yo, lo dice la Biblia. Claro, pero el tema es que la pregunta. nosotros podemos pedirle perdón a Dios y por consecuencia, en cierta medida nos humillamos frente a Dios, pero nos No cuesta sé, enormemente pedirle perdón a las personas. Exacto. Por lo tanto, indudablemente, ¿se dan Se cuenta? puede hacer eso, lo hace la gente. Claro, por consecuencia, Tiene, como indudablemente no somos decía, humildes, somos soberbios. exacto. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es, pero en definitiva, ¿cómo sé yo si soy, como lo que decíamos, lo que consultábamos, cómo sé si soy soberbio o soy humilde? Porque esto es un tema que nunca nos consultamos, nunca nos preguntamos y la palabra de Dios es clarísima, porque Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, ¿cómo sabemos si somos humildes en nuestro actuar diario? Porque estamos hablando de caminar con Dios, una vivencia diaria. ¿Cómo Pero sabemos si... será cuando alguien nos critica. ¿Ah? Será cuando alguien nos critica y nos molesta. ¿Ya? ¿Y cómo actuamos nosotros? Justificándonos. Claro, si no justificamos y no aceptamos lo que No alguien nos pedimos dice perdón. y no pedimos perdón, somos soberbios. Y entonces no podemos hacer la voluntad de Dios y por eso nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios. Por eso nos cuesta tanto descansar en el Señor. Por eso nos Y que el angustiamos Señor tanto con por el mañana. ¿Sí? ¿Creéis? Cristian, y también cuesta tanto que el Señor no contesta nuestras oraciones. Así es, así es, así es. Y entonces por eso somos solamente oidores y no hacedores. Y nos engañamos a nosotros mismos. Porque no somos humildes como lo fue Jesucristo con su ejemplo. ¿Se dan cuenta? Él se sometió a los hombres. Él se sometió a los hombres, siendo hijo de Dios. Hijo de Dios. Era hijo de Dios. Él sabía todo. No era que él nació y se olvidó que era hijo de Dios, no. Y después cuando tuvo el ministerio ahí se dio cuenta que era hijo de Dios, no. Él sabía de comienzo. Acuérdense que él tenía, por eso está el ejemplo cuando tenía 12 años, ¿o no? Él va al templo, empieza a conversar con los escribas y los fariseos y se olvida un poco de que había llegado con los padres
Y cuando los padres le preguntan y le dicen, uy, pero hijo, y él le dice, ahí, ¿no sabías que en los negocios de mi padre debo estar? Entonces él sabía que era el Hijo de Dios, claramente. Y por eso después dice la palabra que él vuelve y se somete hasta los 30 años a sus a sus padres. padres. Entonces, esa es y por eso es que el Señor aprendió obediencia. Acuérdense que él tenía la naturaleza humana por parte de la naturaleza humana que le transmite María. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el Señor dio el ejemplo de humildad. Y entonces, ¿cómo sabemos si somos humildes o soberbios? Súper. Si no escuchamos a nuestro prójimo y no pedimos perdón, somos soberbios, no hay otra. Es tan simple como eso. Y entonces no caminamos con el Señor. Por eso tenemos que rápidamente arrepentirnos. Y entonces, en el caminar con el Señor, y esto lo vamos a ir viendo en detalle, hay cinco condiciones y dos resultados. Y esto lo vamos a ir viendo después en detalle, cada ítem por semana. Y que ya muchos de ellos ya los hemos visto, por supuesto, y esto también ya lo hemos visto antes. Y el primer aspecto tiene que ver con todo empieza ahí, todo empieza tal cual como con la armadura, todo empieza en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. El vivir una comunión con el Señor empieza por entender que nosotros no hacemos las cosas, sino que todo el esfuerzo lo hace el Señor prácticamente, y nosotros hacemos solamente un pequeño esfuerzo, un miserable esfuerzo del 1%. ¿Y qué es? Decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y eso nos cuesta mucho a los seres humanos primero, porque estamos acostumbrados a siempre tomar iniciativa, hacer las cosas a nuestra pinta. Y eso nos cuesta mucho como cristianos. Nosotros siempre estamos entorpeciendo los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque queremos nosotros hacer las acciones. Nosotros entorpecemos. Y por eso la Biblia está llena de ejemplos en la cual el Señor, Él quiere hacer las cosas, Dios quiere hacer las cosas y no nosotros. Y nosotros siempre nos apoderamos de las cosas que Dios nos da, de los dones que Dios nos da. Si sabemos hablar bien de la palabra de Dios, creemos que somos nosotros. Si tenemos muy buena salud, creemos que una característica de buena salud. Todos somos nosotros. ¿Ah? Y eso es lo primero que tenemos que entender. Y ese es el primer acto de humildad, entender que somos unos siervos inútiles y que solo por gracia de Dios, podemos hacer la voluntad del Señor. Solamente por eso. Y ese es el primer concepto que es sumamente importante. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo sabemos que dejamos las cosas en las manos de Dios o que en nuestro vivir diario ejercitamos esto del 1%? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos en el día a día, en la forma práctica? Acuérdense que también yo les mandé un cuadrito y todo, pero ¿cómo sabemos esto que nosotros no hacemos el esfuerzo y el esfuerzo lo hace el Señor? ¿Cómo podemos saber eso? Esto siempre lo pregunto para llevarlo a la práctica, porque si no, claro, es súper lindo hacer un discurso de la Biblia, pero la pregunta es cómo se lleva en el día a día este cuento. ¿Cómo sé en el día a día, por ejemplo, que el esfuerzo no lo hago yo y lo hace el Señor? ¿Cómo sé? Cristian, ¿Ya? vos sabés que yo estaba mirando cuando vos hablaste de que Jesús cuando tenía 12 años que le enseñaba en la sinagoga a los escribas, fariseos, a los doctos de la ley que le enseñaron a él, eh, dice que Jesús se reencarnó Cristo en él, que es el Espíritu.
la historia de él, y enseña que Jesús creció en sabiduría, pero nosotros no crecemos en sabiduría porque no dejamos desarrollar el espíritu. Y esa es la diferencia que hay, por eso los cuesta ser tan humildes como decís vos, los cuesta esto, los cuesta aquello, porque no dejamos, creemos que nosotros, porque somos doctos, porque somos teólogos de nosotros mismos, que los parece esto que lo otro, y Dios no es así, Dios es como es. Entonces, no podemos hacer la voluntad de Él si no luchamos porque Cristo, este espíritu que nos dio Dios, los regaló a nosotros, cuando lo aceptamos, que se encarne en nosotros, que podamos nosotros desarrollarlo como Jesús lo hizo. Es Así la es, única forma que podemos llegar ahí arriba. De otra manera, no, con teología no vamos a llegar. así es. Pero la pregunta, ¿cómo en el día a día nosotros sabemos que estamos dejando las cosas en las manos de Dios? Ese es por confianza a Sí, Dios. pero sí, por confianza, pero ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé en el día a día? Y porque creemos en la palabra, Cristian. Sí, es verdad, pero miren, para saber si estoy dejando las cosas en las manos de Dios, el mejor indicador es cuánto me preocupo por el mañana. Exacto. ¿Cuánto me preocupo, por ejemplo, por la plata? ¿Cuánto me preocupo por los problemas que, no sé, que tiene mi cónyuge, mi hijo? ¿Mm? ¿Cuánto me preocupo por los problemas del día a día? Si yo me Claro. preocupo por los problemas del día a día, claramente no estoy dejando las cosas en las manos de Dios. Por lo tanto, no estoy ejercitando el concepto del 1% y que el 99% lo hace el Señor. Por lo Claro, hoy tanto, vivimos ahí, bajo ¿ah? hoy vivimos bajo la gracia, dándole gracias todos los días y Claro, eh, justamente, por, por todas y las cosas, por la familia, por todo. Hoy. así es. Perdón, algo, ¿quién? ¿Iris o Pablito? ¿Algo iban a mencionar? ¿No? No, que no, Pablo, estábamos siguiendo ahí la lección y sí, pues cuando nosotros nos cuesta dejar que Dios obre, sí, por lo general nosotros siempre retrasamos los planes de Dios cuando por intervenir en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y retrasamos el plan por, por porfiados, así es, por querer tener el control de todo. así es. Bueno, la clave está lo que dijo Pablo Wilson, es decir, el tema de que nosotros queremos tener el control de todo. Y cuando Cristian, no tenemos el control de las cosas, nos preocupamos. Súper, súper buena esa observación. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, y ahí está donde tenemos que pedir perdón, y ahí está donde tenemos que decir, Señor, perdóname. De nuevo estoy controlando yo las cosas. Quiero cambiar a mi cónyuge. Es decir, cuando yo, por ejemplo, le digo a mi cónyuge, le digo, pero de vuelta, ¿cómo de nuevo haces esto? Pregunta, ¿estoy dejando las cosas en la mano de Dios o estoy haciendo yo la corrección? Ya te dije yo no sé cuántas veces. De nuevo hace. Todas esas son expresiones que claramente demuestran que no he dejado las cosas en las manos de Dios. Las quiero modificar yo. Entonces, para que, como acá mencionamos, para que Dios empiece a hacer las cosas, yo tengo que reducirme, mi yo tiene que ir reduciendo. ¿Y cómo hago reducir ese yo en mi vida? Pidiendo perdón. Pidiendo perdón a Dios y pidiendo perdón a las personas. Hoy sabes que perdón que te dije nuevamente, perdóname que te dije nuevo que te hice recordar cosas viejas de no sé cuánto tiempo, perdón. Eso es. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el ejercicio de decir, ah, no estoy dejando las cosas en la mano del Señor. En el día a día, no. No estoy ejercitando el concepto de decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, del 1%. ¿Se dan cuenta? Quiero yo hacer las modificaciones en mi prójimo.
Quiero hacer yo las modificaciones en mi trabajo, quiero hacer yo las modificaciones en mi casa, y no decir, Señor, ¿qué quieres? Entonces, ese es el primer indicador y es el primer aspecto que tenemos que aprender en nuestra vida. Porque si no hacemos eso, difícil que podamos hacer las otras cosas. Si nosotros no entendemos que Dios hace las cosas y no las llevamos a la práctica, pidiendo perdón y diciendo, Señor, de nuevo yo entorpezco, ¿cómo vamos a aprender a obedecer? Posible. ¿Me entienden? ¿Mm? ¿Cómo voy a aprender a escuchar consejos si vivo criticando a mi cónyuge? ¿Cómo? O a mi hermano, o a mi prójimo, o a mi pariente, o al vecino. ¿Cómo? ¿Me entiendes? Entonces, lo primero que tengo que hacer es eso. Y a partir de ahí debemos aprender a obedecer. Y Dios en su misericordia te pone las pruebas. ¿Para qué? Para que aprendamos a obedecer. Y por eso es que en Hebreos 5, 8 y 9. ¿Alguien tiene Hebreos 5, 8 y 9? Yo lo tengo, Cristian. Inge, porfa. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Te das cuenta? Es decir, Jesucristo también vivió eso. Por lo tanto, claramente, Él lo vivió para decir, miren, este es el camino, esto lo podemos vivir nosotros. No es solamente el apóstol Pablo, los apóstoles que viven esto, ¿no? Todos nosotros. Entonces, ese aprender a obedecer es por medio de las pruebas que Dios permite para mi vida. Y entonces, cuando me vienen las pruebas, yo tengo que decir, Señor, ¿para qué permites esto en mi vida? Y si viene alguien y me da consejos y me dice, oye, ¿sabes qué? Esto en realidad no está. Sí, ah, ya, pucha, súper bien. ¿Mm? Entonces, de nuevo, la pregunta entonces es, ¿cómo sabemos si somos obedientes o no? No sé si esto, pero esto es bien ir en el día a día, porque primero decimos, bueno, ¿cómo sabemos si dejamos las cosas en las manos de Dios? Cuando no nos preocupamos por el mañana. Y no nos preocupamos porque, porque mi cónyuge no cambia o mi prójimo no cambia, ¿ya? Y lo dejo en las manos del Señor. Le digo, Señor, perdóname, ya. ¿Cómo ¿Cuál era la sabemos pregunta? Perdón, ¿cómo era la si pregunta? obedecemos? No, ¿cómo sabemos si... se me fue la idea. ¿Cómo, perdón? ¿Dulce? No, nada. Ya, olvídalo. Olvídalo. ¿Cómo sabemos si somos obedientes o estamos aprendiendo a obedecer? Estamos aprendiendo a obedecer. Porque este es un aprendizaje, no es una cosa. Acuérdense que el ser humano, y esto lo vamos a ver después en detalle, en forma natural, acuérdense que el pecado del hombre no fue ni el tema sexual, ni otro, fue la desobediencia, nada más. Es el pecado original es la desobediencia. Ese es el pecado original. El no decir, oye, esto, no, esto no es tan así, esto. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos aprendiendo a obedecer en nuestro día a día? ¿Cómo creen ustedes? ¿A alguien se le ocurre? Cuando escuchamos los consejos. Si empezamos a escuchar los consejos que nos dan nuestro prójimo, y más si son cristianos todavía, ¿te das cuenta? Porque claro, si no es cristiano, uno ya puede, es un poquito más complicado porque tiene otra visión de la vida. ¿Te das cuenta? Un poco más difícil. A pesar de que por amor a mi prójimo lo puedo hacer, pero, pero si es cristiano, claramente. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Entonces, si escuchamos los consejos de mi prójimo, si no escuchamos y nos justificamos y me dicen, o como decía alguien por ahí, no me acuerdo si así, la Dulce, si alguien me critica y yo me justifico, probablemente no estoy escuchando.
Por lo tanto, no estoy escuchando. Entonces, ese es el segundo aspecto que puedo claramente decir, oye, en realidad no estoy escuchando. No sé si les hace sentido esto que estamos hablando. Después, el tercer aspecto es, debemos dejarnos guiar por la mano de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos dejándonos guiar por la mano de Dios? ¿Cómo sabemos si no estamos dejando guiar por la mano de Dios? No sé si esto ustedes se lo han preguntado, pero ¿cómo sabemos que estamos yendo por lo que el Señor quiere para mi vida y no lo estoy haciendo por mí, por mi propio, por mi propia visión, por mi propio pensamiento? ¿Cómo sabemos? O yo creo que cuando uno Digo, quiere hacer algo y, y lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hago, y lo hago, y lo hago, ¿Ya? y no resulta a la primera, y después insiste, insiste, insiste y sigue. Entonces en algún momento uno tiene que parar y pensar, churra, ¿no será que no me está resultando porque el Señor no quiere que me resulte? Sí, ese es un indicador, ese es un Mm. indicador, es verdad, va un poco por ahí, pero antes de eso, antes de llegar a eso, hay un indicador que es absolutamente clave, que es lo que mencionaba Astrid, dar gracias a Dios por todo. Si yo no doy gracias a Dios por todo, no estoy dejándome guiar por la mano de Dios. No sé si está claro, pero miren, si yo me preocupo por el mañana y ando preocupado por lo que hacen las otras personas o lo que va a pasar mañana y todo el cuento, no estoy descansando en el Señor. Por lo tanto, tengo que decir, Señor, perdóname. Si no escucho consejos y me justifico frente a las críticas que otros me hacen, no estoy aprendiendo a obedecer. Y tercero, si no le doy gracias a Dios por todo, pero indudablemente si las otras cosas, no, las dos primeras no las haga, difícil que le pueda dar gracias a Dios por todo. Difícil. ¿Te das cuenta? Entonces, si no doy gracias a Dios por todo, no me estoy dejando guiar por su mano y me estoy oponiendo a la voluntad de Dios. ¿Mm? No sé qué les parece. No sé qué les parece si esto, por eso es el cómo vivo el día a día. No sé si les hace sentido eso. Y esa es la razón por la cual el cristiano, o una gran cantidad de cristianos, viven en condiciones tan complicadas. Vivimos tan angustiados, preocupados y complicados de la vida. Porque no usamos estos principios básicos que son los que te llevan a vivir un estado de gozo permanente con el Señor. Cristian, ¿Sí? yo quiero comentar que en mi Dale. caso personal, yo ¿Mm? tengo como una ensalada rusa, te digo. Dale. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a, al perdón por ejemplo, de todo lo que de todo lo que nos estás enseñando. Yo no pedía perdón por todo. O sea, no es que ando pidiéndole a cada rato perdón a las personas, sino primeramente le pido perdón a Dios de los errores que cometo cada momento, porque cada momento yo me doy cuenta que cometo errores. Así es, así es. Y entonces estoy como, tengo, eh, como te digo, una ensalada, porque si bien en algunos momentos, en algunas cosas no tengo lío en la cabeza, por ejemplo, de que si alguien levanta una calumnia contra mí, yo no me levanto en ira, no voy, quiero arreglar el problema. Esa parte desde siempre nunca me gustó eso. Puede ser porque he leído la palabra y el Señor dice, déjamelo a mí, que yo voy a hacer De justicia y acuerdo. eso. Pero, por ejemplo, en esto que estamos aprendiendo ahora, en el pedir perdón
Ya, en esto diario, esto yo, dejarle las cosas al Señor, por ejemplo, yo, algo personal que tengo con algunos de mis hijos, no sabía de esto, de dejárselo a Dios, no, lo he escuchado, pero nunca lo puse por obra. Entonces, hoy estoy viviendo, si bien estoy viviendo mejor y dejándoselo a Dios, a no solo los cosas de toda nuestra familia. Entonces, tengo difícil de explicarlo, pero estoy viviendo eso hoy día, aprendiendo, en resumen, a pedir perdón y a llevar la cruz diaria. así es, justamente. Y esto lo vamos a ver, un tema súper difícil, muy complicado desde el punto de vista de plantear lo que significa la crianza de los hijos. Y yo lo tengo, lo tengo en el pensamiento fácil 5 o 6 meses y le he ido pidiendo sabiduría a Dios. Y ya lo vamos a ver, en 2 semanas más lo vamos a ver, que es el tema de cómo educamos a nuestros hijos. Cómo tenemos autoridad o no frente a un mundo que es una cosa completamente opuesta a Dios. Y ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Pero este es el tema. Dios va a ir dando sabiduría desde el punto de vista de decir, Señor, frente a esta situación que está viviendo con mis hijos, ¿qué hago? ¿Lo dejo en tus manos? Y claro, y entonces ahí va la pregunta, ¿acaso Dios no puede tocar así a mis hijos y corregir? Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hace? Porque hay algo que todavía me quieres mostrar. Exacto. Entonces ese es el proceso. Y a medida que uno, como es un proceso de crecimiento, a medida que uno va entendiendo los caminos de Dios, muchas veces se producen algunas confusiones. Pero ahí tengo que decir, Señor, perdóname. Si yo no lo entiendo, ya, ahora lo voy a hacer, lo dejo en tus manos y ya lo entenderé. ¿Te das cuenta? Y ese es el proceso que empezamos a vivir. ¿Mm? Entonces, un poco, no sé si hay algún otro comentario, ¿no? Recopilando entonces esto, el concepto es, bueno, dejar todo en las manos de Dios, aprendo a obedecer desde el punto de vista de que empiezo a escuchar los consejos que me empiezan a dar, y si me critican, pido perdón y corrijo, empiezo a dar gracias a Dios por todo, eso ahí aprendo a dejarme guiar por la mano de Dios. Acuérdense que esto lo vamos a ver cada ítem en particular, pero vamos a hacer un paréntesis con el tema de la crianza de los hijos, por eso es que vamos a hacer una pausa en esto. Después empiezo a por fe empiezo a crecer, empieza a crecer mi fe porque empiezo a ejercitar esta comunión con Dios y darle gracias a Dios por todo, porque tomo mi cruz diaria, y entonces empieza a transformarse mi fe en obras. Mi fe en obras no significa que yo voy y le doy a otros, que también es bueno darle, por supuesto, pero las obras tienen que ver las obras de transformación que Dios hace en mi vida. Cuando el Señor habla de las obras son esas, no es andar dándole a los pobres, que también es bueno, pero eso no es la base. O darle a otro que necesita también es bueno, pero esa no es la base, sino que Dios se haga viva vida en mí. ¿Mm? Y esto tiene que ver ya en este cuarto etapa de proceso de crecimiento en la cual mi fe, todas las cosas que hago, las hago por amor a Dios. No las hago por intereses, porque habitualmente uno lo hace por interés, ya sea por un montón de cosas. La otra lo hago por amor a Dios. ¿Mm? Amén. Y recién entonces, puedo empezar a utilizar todas las cosas que Dios me dio, es decir, mis conocimientos, mis habilidades y por supuesto recursos económicos, los empiezo a dar para nuestras riquezas, los doy para la gloria de Dios.
¿Y qué significa eso en términos prácticos? Cuando yo le doy a alguien, no le doy porque siento lástima o porque considero que se lo merece, que esa es la forma, es decir, humanamente nosotros damos a quienes nosotros creemos que se lo merecen. Porque si consideramos que, por ejemplo, alguien derrocha o malgasta, no le damos. O, por ejemplo, si nos cae antipático o no nos cae tan simpático, tampoco le damos. ¿Se han dado cuenta de eso? Le damos a quienes nos genera lástima o nos cae simpático. Porque cuando no nos cae muy simpático, no le damos mucho. ¿Y, y qué diferencia entonces tenemos con el resto del mundo si la gente del mundo hace lo mismo? Cuando una persona es colaboradora y demás, le damos. Y la gente del mundo también lo hace. Pero cuando esa persona no es colaboradora o no es agradecida, de repente no le damos. Bueno, la gente del mundo hace lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Por eso es usar nuestras riquezas para la gloria de Dios. Y entonces, y recién entonces, empezamos a vivir algo que es maravilloso, que es el punto 6, donde los imposibles se vuelven realidad. Y el cristiano empieza a vivir de milagro en milagro. Pero eso es resultado de las etapas de vivencias anteriores. Y vivimos, y empezamos a vivir como el pueblo de Israel vivía en el desierto. Pero eso empieza a ocurrir cuando todos mis conceptos y todo mi vivir diario está orientado a Dios. Y entonces todo lo imposible se hace en realidad. Y eso significa que de repente hay cambios en mi familia, hay cambios en mi prójimo directo, hay cambios en mi vecino, hay cambios en el trabajo, aparecen personas que de repente te vienen a ayudar en una forma impresionante y uno dice, uy, qué increíble. Dios trae personas a tu vida que jamás se te hubiesen ocurrido. Dios te da ideas de cosas que jamás se te hubiesen ocurrido en la vida. Y uno vive de milagro en milagro, de victoria en victoria. Y eso es vivible, eso no es una teoría, no es algo que dice, qué lindo que dice en la Biblia, no, y lo vivió el pueblo de Israel, claro, lo vivieron los apóstoles, no, no, eso no, no, no. Eso es, Dios lo quiere para todos nosotros que vivamos así. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la escalera de Pedro, ¿se dan cuenta? Ese es el crecimiento del cristiano, por eso los frutos, y entonces se producen los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu significa que, en definitiva, tengo un gozo permanente y todo lo hago por amor a Dios, todo. Y el amor a mi prójimo es un amor superior al amor humano. Y no importa que el prójimo me haya ofendido, que me haya dicho lo que me haya dicho, el amor de Dios brota en forma natural y uno es capaz de dar y todo sin ningún problema. Pero no es porque yo hago el esfuerzo, sino que eso es consecuencia de la vivencia diaria que uno tiene con Dios. Es el resultado de la vivencia diaria, de que estos 5 pasos anteriores se van cumpliendo en mi vida. ¿Se dan cuenta? Eso es el proceso maravilloso del vivir diariamente con el Señor. Y sería maravilloso que esto se viviera a nivel de iglesias, a nivel de todos los cristianos, sería maravilloso. Sería maravilloso. Desaparecerían las peleas en las iglesias, en las familias divididas, de que un hermano con el otro no se miran bien, no se saludan, no se saludan. Todo eso desaparecería. Es que ese es el tema, Cristian, en la iglesia no se enseña. Claro. No, yo a la iglesia, inclusive hasta la que no estoy yendo ahora, hace como 4, 6, qué sé yo, sábado que no voy, pero no se enseña a pedir perdón al otro. Esto para mí es como si bien a mí la tita me ha enseñado mucho, pero es como que esto es como un martillo diario que me está pasando ahora.
de pedir perdón y de dar gracias en todo esto, no nos enseñan, no nos enseñan. Mirá que yo subo esto lo subo en mi estado, y la pastora de la iglesia, todos escuchan mucha gente que no está conectada acá, inclusive hasta una hermana mía que no está conectada, Isabel, ella escucha también, no se conectan, pero la escuchan a la palabra porque yo la subo en mi estado. Y me dicen también de esto, ¿no? En mi iglesia no nos enseñan esto, nunca yo pido perdón ni a mis hijos, ni a mi marido, ni a la gente me lo dice. Y es cierto, Cristian, yo no lo escucho en la iglesia también que lo están enseñando a él, ni que lo enseñaron, ni que lo están enseñando. Amén. Es solamente misericordia de Dios, es solo gracia de Dios, pero Exacto. en Sí, definitiva el concepto de pedir perdón es la clave del cristiano. Es decir, cristiano que no pide perdón, difícil que tenga comunión con Dios, difícil que tenga un gozo permanente. Y ese gozo permanente, cuando uno le pide, le pide perdón a Dios y a los hombres, por supuesto, entonces el proceso de santificación se va generando en la vida del cristiano. ¿Mm? Entonces, eso es un poco lo que vivimos. ¿Mm? No sé qué les parece, bueno, para ir ya cerrando, no sé qué les parece, no sé si hay algún comentario, alguna duda, ¿qué les parece? Es bastante información que la vamos a ir viendo detalle por detalle. Acuérdense que nosotros lo repetimos muchas veces, ¿m? Pero estos pasos los vamos a ir viendo semana a semana y cómo lo podemos ir haciendo. ¿M? Cómo podemos ir llevándolo a la vivencia diaria, al vivir diario del cristiano. ¿M? Eso. ¿Algún comentario, alguna observación, consulta, algo que quieran Yo creo, Cristian, preguntar? yo creo que esto es justamente el fundamento que debemos, en el cual debemos construirnos nosotros como cristianos. Así es, Esto que vamos a ver así es. es una tremenda, es un tremendo aprendizaje. secuencia de revelaciones que el Señor ha puesto en este grupo. Amén, Lo Amén. encuentro de la mayor importancia. absolutamente. Y esta es la casa que Jesucristo habla de construir. Y esto genera esta casa fortificada que no hay tormenta que vaya contra ella, no hay tormenta. ¿Sí? Mencionábamos muchas veces que el concepto de la tormenta es relativo según la casa que yo tengo, ¿o no? Esto lo hemos muchas veces dicho, porque si yo tengo una buena casa construida, puede estar lloviendo, pero y un frío terrible afuera, pero si yo estoy calentito, bueno, ahora lo están viendo, ¿no? Si yo tengo una casa calentita con estufa, pucha, súper bien, pero si entra el viento, es terrible, angustiante, el invierno es terrible, las tormentas son terribles. ¿Mm? Mm. Entonces, eso es lo que quiere Jesucristo. Para eso es lo que, ese es por eso el reino de los cielos, ese es el reino de los cielos que Jesucristo vino a predicar. Y que tiene que ver con lo que antes también hablábamos, con el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Llegar a la altura del varón perfecto. ¿Mm? Es decir, Amén. esto es llevar cómo vamos caminando hacia la altura del varón perfecto, a la altura de Jesucristo. ¿Mm? ¿Ya? Amén. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra observación? Consulta. No, un poquito, buenas noches. Pablo. Un poquito no me quedó muy claro el tema de cuando hablaba la hermana Grace de la ensalada rusa que ella tenía. No, no, ¿qué en realidad le causa de cierto confusión, una Sí. cosa? Claro, en mí, por ejemplo, hermano Pablo, yo no sabía pedir perdón,
no sabía dar gracias a Dios en todo. Entonces, si bien siempre, Señor, cambia a mi marido, cambia a mi vecino, como dice el Cristian, todas esas oraciones estaban en mí, hoy día no están ya, no está esa parte, pero sí tengo, por ejemplo, ¿en qué sentido? No, estoy caminando con todas estas cosas que estoy aprendiendo a hacer, en eso me refería. Ah, pero entonces ha venido claridad a tu vida entonces, pues, hermana. Claro, Ya no hay sí, ensalada rusa. Vino claro, la Venido ensalada claridad. y fue aclarando, ¿ah? De la ensalada se Claro, fue. claro, exacto, Sí, súper, qué súper bien bueno. el ejemplo porque acuérdense que nosotros tenemos la tendencia como cristianos, y es una cultura dentro de los cristianos, andar pidiendo que el Señor cambie a los otros, pero nos exacto, olvidamos que el Señor nos tiene que cambiar a nosotros primero. ¿Ah? Siempre la claro, oración va orientada a que otros cambien y bueno, ¿y conmigo qué pasó? ¿Ah? exacto. Ah, no, Y era conmigo que tenía que empezar, ¿no? Con los demás. así es. Es un aprendizaje, a eso voy, que es una ensalada que yo estoy aprendiendo a llevar, a sobrellevar todo esto, que, Así. que para mí no es que es difícil, sino que hay momentos que en eso me encuentro como metida en una ensalada de rusa, en una ensalada rusa. Claro, porque tienes que Amén, Graciela. desaprender todo lo que habías aprendido. Así es. Claro, exacto. Sí, claro, justamente. Más ensalada Es que surtida. lo que pasa, Exacto. lo que Sí, pasa es que en lo que relata la hermana Grace es algo que está pero súper arraigado en la iglesia, que es el Sí, humanismo. El exacto. humanismo es queriendo nosotros humanamente solucionar cambiar. todo o controlar todo. Eh, sí, sí. Y lo que el Señor dice es totalmente lo contrario, es ponerlo a Él primero y en el Y centro, dejárselo a él. para para que dejarlo Él, que Él sea Dios, po. No que Exacto. nosotros seamos Dios, sino que Exacto. Él a través de su espíritu pueda intervenir en nuestras vidas Así es. Amén. definitivamente nosotros rendirnos, porque al final eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos rindamos para Él actuar. Amén. Así que bien, Eso es excelente. justamente, justamente. Y esa es una lucha y esa es la lucha que también se vive, que es lo que yo quiero hacer, eso no hago, ¿m? Que es lo que planteaba el apóstol Pablo. ¿M? ¿Ya? Y ahí Amén. viene de nuevo el perdón, que es absolutamente clave, el pedir perdón. ¿M? Así ¿Ya? es. Amén. ¿Ya? Súper. ¿Algo más? ¿Alguna otra observación? ¿No? ¿Ya? Vamos entonces a hacer una oración. Pablito, ¿nos podrías llevar en oración, por favor, para cerrar Amén. esta noche? Sí, hermano. Eh, eh, gracias, Señor. Te damos, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder reflexionar en tu palabra, Señor. Hay tantas cosas, Señor, que nosotros hacemos, Señor, y a ti no te agradan, Padre. Es por ello, Señor, que es muy importante poder dejar que tú resuelvas, Señor, en todo, Señor, en todas las áreas de la vida, Señor. Y, y te pedimos en esta hora que tú puedas seguir, Señor, dándonos luz, Señor, y sigas, Amén. Señor, tú hacernos, Señor, renunciar a lo que creemos que son nuestros derechos, Señor, y no tenemos ninguno, Señor. Sí. Yo te pido en esta hora, Padre, que tú pongas en cada uno de nosotros, Señor, la claridad de quiénes somos, Señor, y que realmente necesitamos siempre, Señor, de tu guía y de tu señorío en nosotros, Señor. Que no tengamos una idea errada de nosotros mismos, Señor, porque nosotros no somos Dios, somos simplemente tus hijos, Señor, y tú eres quien debe en todo, Señor, orientarnos, Señor, y guiarnos, Señor. Déjanos, Señor, déjanos que poder moldear, que tú nos puedas moldear, Señor, y dejarnos, Señor, que tus manos moldeen nuestras vidas, Señor, y que podamos menguar, Padre, para hacer lo que a ti te agrada.
Bendice, Señor, a cada familia, a cada hermano que está acá presente, Señor, y a los que no están también, Padre. Y las familias de nuestros hermanos, Señor. Yo te pido que tú alcances, Señor, a cada familiar, a cada hijo, a cada hermano, a cada familiar cercano, Señor, amigo, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda correr, Señor, con poder, con autoridad, Señor, en nosotros, Señor, y tu presencia, tu Santo Espíritu pueda, Señor, traer novedad de vida, Señor, a aquellos que nos rodean, Señor, que puedan ver a Cristo, Señor, al varón perfecto, Señor, encarnado en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón, Señor, y a humillarnos delante de tu presencia, Señor, todos los días, Señor. Te pedimos por cada uno de miembros de tu iglesia, de tu rebaño, Señor, en este mundo y en nuestras localidades, Señor. Gracias, Señor, porque nos unimos mediante este medio, Padre, para poder orar y reflexionar en tu palabra y poder, Señor, deleitarnos, Señor, en lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, por las cosas que hacemos, Señor, ignorando, Señor, lo que tú quieres, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor, a caminar en obediencia, en santidad, Señor, como tú quieres, Señor. Gracias por Cristian, Señor, porque tú le das la fuerza, Señor, el tiempo y la sabiduría para poder guiarnos en este tiempo, Señor. Bendícelo a él, a su familia, a su hijo, a su espíritu, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo, porque tú eres bueno. Eres digno de ser Dios, Señor. Eres digno de suprema alabanza. Te bendecimos y te adoramos por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias.